Maestros para una nueva generación. Y quiero tomar la historia de Israel, porque aunque nosotros no somos Israel, ni somos el Israel espiritual tampoco, pero sí tenemos mucho que aprenderle a Israel y a su historia. Alguien dijo en una ocasión que el que no conoce su historia tiende a repetirla. Israel, de alguna manera, es nuestra historia. Así que vamos a recordar la historia. Dice Jueces, el capítulo 2 y el verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y en el último versículo del mismo libro de los Jueces, allá en el capítulo 21 de los Jueces, verso 25, dice: en esos días de una nueva generación que ya no conocía a Dios ni las obras que él había hecho, no había rey en Israel. Y lea conmigo la última frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. Terrible. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Siéntense, hermanos, tengan la amabilidad. Hablemos de maestros. Yo quisiera hoy, si ustedes me lo permiten, cambiar un poquitito lo acartonado, aunque lo digo con todo respeto y con cariño. Por hoy vamos a cambiar el término maestros de escuela dominical por maestros para la vida. Si esta tarde alguien te preguntara si tú eres un maestro de escuela dominical, por hoy dijeras: no, soy más que un maestro de escuela dominical, yo soy un maestro para la vida. Porque antes de ir a dar una lección a unos niños que nos esperan, primero hay que hacernos una pregunta: ¿qué pasa en la vida del maestro? Porque yo no puedo ser menos que lo que predico. Mi mensaje tiene que ser coherente con mi vida. Yo no le podré enseñar a nadie más de lo que yo soy, de lo que yo he vivido, de lo que yo tengo. A aquellos hombres, un día les preguntaron por una moneda y ellos dijeron: de lo que tengo, te doy. Uno no puede dar más de lo que tiene. Así que aquí, por mucha pedagogía o didáctica que tú tengas, por mucha habilidad, por mucha destreza, por muchas estrategias educativas que tengas, tu enseñanza nunca será más grande que la vida tuya. Tu vida es un sermón, más que un pizarrón, más que un tablero, más que unos lápices de colores, más que cualquier coreografía, más que cualquier arte que enseñes. Tu más grande lección es tu vida. Por eso, bienvenidos maestros de la vida.
¿Cómo es tu ayer? ¿Cómo es tu hoy? ¿Cómo es tu mañana? Aquí, por sobre todo, es la coherencia de lo que somos, más que lo que hacemos. Lo que hacemos con el paso del tiempo se olvida, pero lo que somos permanecerá para siempre. Así que hoy queremos formar a los maestros, no solo en su forma, sino en su esencia. Aquí no es la forma, es el fondo. Aquí no es la envoltura, aquí es lo esencial. Cuando tú te comes algunos frutos secos, quítale la cáscara, porque lo importante es el contenido adentro. Aquí no importa tu cascarón, perdóname, aquí no importan tus títulos. Puedes ser egresado de la más prestigiosa universidad de aquí o de otro lado, pero tus títulos solo quedan bien allá en la pared de tu oficina. Cuando estés delante de tus niños, tus cartones no valen para nada. Lo que vale es la esencia de lo que hay en la vida tuya. Eso es lo que de verdad transmite un maestro. Aquí, como líderes, tenemos la obligación de ser influyentes, porque liderazgo es influencia. Y el día que tú no logres influenciar a tus niños para que hagan lo que tú sabes hacer, para que amen al que tú amas, para que obedezcan al que tú obedeces, el día que ya no tengas la capacidad de influir en los demás, ese día tu liderazgo dejó de ser. Liderazgo es influencia. Y no es ni siquiera cómo caminas o cómo cantas, ni aún cómo te vistes. Es algo más allá. Es algo de esencia, de estructura. Y esa es la gran diferencia que nosotros hacemos con el mundo. Por eso, cuando a ti te llamen maestro, te están dando uno de los títulos más honoríficos que jamás se le puedan dar a hombre alguno. Cuando te digan maestro, te están llevando a un nivel altísimo, que a lo mejor no lo concibas en su máxima plenitud, pero ser maestro es lo más grande que te pueden decir en la vida. Maestros para la vida. Ponle un momentito tu mano en el hombro a tu vecino y dile: tú eres un maestro para la vida. Me tomé la tarea hace unos días de buscar en la Biblia varios textos y pensé con qué término definía la gente al Señor Jesús. Y sabe que me llevé una sorpresa muy grata. En muchísimos lugares de la Biblia, como lo vamos a ver ahora, el término predilecto que usaban los propios y los extraños para hablarle al Señor era maestro. Fueron muchísimas las personas que al referirse a él le usaban ese calificativo, ese sustantivo, maestro. Y cada vez que usaban la expresión maestro,
llevaban una intención. Eso es lo que quiero compartir con ustedes ahora. Y con lo que voy a decirles, quiero mostrar la enorme connotación que tiene la palabra maestro. Vamos a mirar, a ojear la Biblia y miraremos una cantidad de casos en donde a él se refieren como maestro. Pero lo primero es aún hasta su profecía. Cuando se profetizó acerca del Señor en su manifestación en carne, qué curioso, ya él venía como maestro. Mire la Biblia en Isaías, el capítulo 55 y el verso 4, cómo desde el momento en que fue profetizado, desde el momento en que se anunció su venida, ya se dijo para qué venía. Dice Isaías 55:4, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, ayúdeme, por jefe y por maestro a las naciones. Quiero decirlo sin temor a equivocarme, que Él es el maestro por excelencia. Él es el maestro de los maestros. Y Él, más que cualquiera, se merece nuestro aplauso y nuestra consideración. Si a Jesús como maestro se le hicieron tantas peticiones y cercanía y tantas expectativas se tuvieron de él, si con él, que es el maestro, hicieron esto, contigo y conmigo también la gente lo hará. Vamos a responder preguntas. ¿Qué es lo que se le pide a los maestros? ¿Qué se le pide a un maestro? Bueno, preguntémosle qué le pidieron al que es el maestro por excelencia. Y si a él se lo pidieron, con seguridad a nosotros también. Porque igual, maestro él, maestro nosotros. Vamos a mirar primero cómo entiendo yo la diferencia entre un profesor y un maestro. Posiblemente aquí hayan muchos conceptos, pero yo me baso en uno sencillo. Cuando estudiaba en el colegio, tengo en mi mente grabada la imagen de nuestro profesor de inglés. Ese señor era el profesor de inglés. Y recuerdo que llegaba a veces tarde a la clase y con solo acercársele a él se le sentía ese tufo a licor desagradable. Se le sentía todavía rastros de su borrachera de la noche anterior. Pero igual, él llegaba y dictaba su cátedra, enseñaba lo que había que enseñar y se iba y luego reclamaba su sueldo. A él no le importaba la vida de nadie, se concentraba en su tarea y lo hacía. Y como él, mucha gente que se dedica a la docencia, a enseñar sus matemáticas o sus sociales o sus ciencias de otra forma, pero no más. Eso es simplemente un profesor. Lo nuestro va más allá. Nosotros somos maestros para la vida.
Porque el maestro no es sencillamente el que transmite un conocimiento. Maestro es el que transmite vida en sus discípulos. El maestro se reproduce en sus alumnos, en sus aprendices, en sus discípulos. Por eso, el más grande de todos los sermones y la más recordada de todas las lecciones es la vida de aquel que está al frente de sus aprendices. Qué bueno fuera que el día que ya tú no estuvieras en actividad, tus alumnos te recuerden, no solo por la forma en que dabas tus lecciones, sino por la vida que transmitiste en ellos. Reproduce tu vida en tus alumnos. Y quiero hacer énfasis en esto. Es imposible conducir a los discípulos a niveles a donde el maestro nunca ha llegado. Yo no podré pedirle a mis alumnos que caminen 1 kilómetro si yo no he caminado 10 antes que ellos. No seas, perdóname la expresión, insensato. Tus alumnos, si les va muy bien en la vida, van a llegar a ser como tú eres. Por eso, bienaventurados los niños que están o tienen al frente a un hombre o a una mujer que les enseña no una lección, sino una vida. Que cuando él les exige caminar 1 kilómetro, con seguridad, él ya ha caminado 10. Y eso es lo que la Biblia dice. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Porque el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Así que bueno fuera preguntarnos esta mañana, ¿en dónde está representada la vida tuya? ¿No será en esos niños que están allá en las congregaciones ahora? Voy a acuñar una frase que pudiera servir para dejarla en la historia. Muéstrame tus alumnos y yo te diré qué clase de maestro eres. No sé si lo puedas repetir y ojalá se te grabe en la mente y en tu corazón. Muéstrame tus alumnos y yo te diré qué clase de maestro eres. Vamos a darle, como prometí, una ojeada a algunos pasajes bíblicos en donde a Jesús se le dice maestro. Primero, Mateo 22, 16. Aquí le están pidiendo al maestro que su vida y su obra sean conocidas. Mateo 22, 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, diga la palabra, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Mire la manera en que le llegan al Señor y de una vez lo tratan de maestro, pero a ese maestro tiene unas condiciones, unas peculiaridades. Le dicen, tú eres un maestro y sabemos. Mire que ya no le dicen creemos, le dicen sabemos. Hay una certeza
A ese maestro le conocen la vida y le conocen sus obras. Y de una vez se lo dicen: maestro, sabemos. ¿Qué sabemos de ti? Número uno, que eres amante de la verdad. Número dos, sabemos que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Será que eso mismo te lo pudiera decir alguien a ti? ¿Será que uno de tus niños se podrá acercar a ti y decirte: maestro, yo te conozco la vida y yo conozco tus obras y sé que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios? ¿Sabías tú que a los maestros se nos exige escribir cartas? Si tú algún día me pidieras a mí una recomendación escrita, yo te remitiría a donde vas a encontrar las recomendaciones. ¿Sabes cuál es tu mejor recomendación, maestro? Tus hijos, que están allá como hijos en la escuela dominical. Ellos son tus cartas de recomendación. Parecido, hermanos pastores, a lo nuestro. Dime qué congregación tienes y yo te diré qué clase de pastor eres. No más, eso somos nosotros. La gente que administramos son nuestras cartas de representación, de recomendación. Esos niños que están en tu escuela dominical son tus cartas de representación. Cuando tú vayas a mostrar tu ministerio de maestro, descuelga los cartones que tienes en la oficina y muestra a los niños. Segunda a los Corintios, el capítulo 3, verso 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Y mire cómo el apóstol le dice a su iglesia: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Me llama la atención como dice: ustedes son las cartas, pero nosotros las escribimos en nuestro corazón. Aquí en mi corazón yo escribí esas cartas que son ustedes, y ahora es manifiesto, es evidente, es indiscutible que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cuánto hay que llorar, cuánto hay que esforzarnos, cuántas situaciones adversas llegan a la vida y hay que sobreponernos a todas. Esas cartas que son tus niños, las escribiste desde lo más profundo de tu vida, y por eso esos niños los llevas en tu alma y en tu corazón, porque son las mismas cartas que tú escribiste, en donde el Espíritu de Dios ha obrado de manera significativa. Alabanzas a Dios. Nuestros maestros, al igual que el maestro por excelencia, tienen que vivir una vida de legalidad, de ética. Nos queda muy bien a los maestros ser legales y éticos, cumplir nuestras funciones como ciudadanos, como padres,
como creyentes, como servidores, porque también, aunque creamos que no es así, nuestros niños nos miran todos los días y ellos observan con frecuencia cómo es nuestro comportamiento en sociedad. Porque tú no eres solo el maestro cuando estás reunido en la clase con ellos. Tú eres el maestro de ellos las 24 horas del día y todos los días de la semana y del año. Ellos no te ven como a maestro solo en el aula. Afuera también saben que tú eres el maestro. Por eso tu comportamiento tiene que estar a la altura de tu llamamiento. Tu vida, una vida de ejemplo de legalidad y de ética. Que no haya manera de acusarte de nada. Y que si alguno te acusa injustamente, se caiga toda armazón del diablo para que tu vida resalte en medio de las virtudes y de una vida santa. A su nombre, gloria. En Mateo 17 y el verso 24, cuenta la Biblia que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, los que cobraban el impuesto, y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Estaban inquietos, pero observe el término, vuestro maestro. Aparece el término. ¿Tu maestro sí cumple con lo del César? ¿Cumple la ley? ¿Paga los impuestos? Porque la gente hasta eso lo ve en los maestros. Y por eso un día el apóstol Pablo, maestro de Timoteo, fue capaz de decirle: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Aquí, en nuestro trabajo, más que cualquier otra cosa, es tu conciencia limpia. Eso prima sobre cualquier otro criterio. La conciencia limpia y sana es vital en este trabajo. Aquí, para servir el pan de mi Dios, no puedes tener las manos sucias. El pan, lo sagrado, no se ofrece con manos sucias. Tienes que tener tu conciencia limpia. Antes de pararte al frente de un grupo de niños en formación, tu vida tiene que estar muy definida en el Señor. Y si no lo estás, no cometas el error doble de intentar enseñar lo que tú no vives. Tu conciencia, por encima de todo, es un prerequisito para que le sirvas a Dios y seas de total agrado y aceptación por parte del que conoce todos los corazones. Es posible que tu pastor no se entere de la vida tuya. Entre otras cosas, no tiene por qué enterarse, pero sí hay uno que pesa los corazones y te conoce desde el levantarte hasta el acostarte. Él pesa los corazones y sabe hasta las intenciones de tu vida. Por eso que tu conciencia siempre esté limpia. Es tu más importante preparación para el servicio a Dios. En el capítulo 9 de Mateo y en el verso 11 aparece otro requerimiento para los que le servimos a Dios. Es el buen testimonio requerido
siempre. Un día vinieron los fariseos y le dijeron a los discípulos, y volvieron a usar el mismo término, la misma palabra. ¿Por qué come vuestro, diga conmigo, maestro? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Es que al maestro todo se le nota. Los maestros somos como las sábanas blancas que se exponen en público y que si una simple mosca, insecto, se para en ella, a lo último la sábana no se hace notoria. Se ve más el punto negro que la misma sábana blanca. Tú eres una sábana blanca. No permitas que una mosca se pare en ella y quite tu esplendor. Que tus alumnos vean en ti toda una vida ejemplar, una vida con un testimonio excelente. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Alguien dirá que es mucho pedir, pero es que nuestro trabajo es tan grande que no puede hacerse de otra manera. Yo no me subiría nunca a un avión cuando sé que el que lo pilotea es un ignorante. Jamás me sometería a entrar a un quirófano para que me opere alguien que no es un cirujano. Jamás, si yo supiera, me sentaría en uno de nuestros cultos a oír a un hombre predicar que no sea salvo. Si yo algún día supiera que el que está predicando no es un hombre salvo, no me quedaría un solo minuto escuchándolo. Igual, si yo como pastor supiera que este maestro de escuela dominical no es un hombre de Dios, una mujer santa, nunca lo pusiera a ser un maestro de escuela dominical. Aquí lo que somos es más que lo que decimos y que lo que hacemos. A los maestros se les pide que sean hombres de carácter, hombres de autoridad. Carácter, entendiéndolo como la huella de Cristo en mi vida. Yo soy el semblante de Cristo en la iglesia. Cuando Dios llamó a Moisés y luego llamó a Aarón será como tu boca, tú serás como yo. Cuando se envía un hombre a una misión tan grande, cuando se delega a alguien, es como si el representante legal estuviera allí. No es nada raro que los niños vean en tu rostro a Jesús. Es que lo deben ver. Y déjame decírtelo y compartirlo con mis queridos pastores que están acá. No es raro que nuestros creyentes vean en nuestros pastores a Dios. Los ojos de Dios en una congregación son los ojos del pastor. La boca de Dios en una congregación es la boca del pastor. Por eso no se puede exigir menos. No puede ser menos
No puede ser menor el hombre que el desafío que tiene. Y para grandes desafíos, para grandes retos, grandes hombres. Eso es lo que Dios necesita. Hombres sencillos que se pongan en la brecha, que pongan su vida en el altar, que derramen su alma delante de Dios, que si tienen logros profesionales o personales, si han ganado coronas, que se las quiten y las arrojen ante sus pies. Esa es la gente que Dios usa. Esa es la gente que Dios necesita. A su nombre sea toda la gloria. Hombres con autoridad, no la autoridad que se reclama, porque cuando alguien reclama la autoridad es porque ya la perdió. Uno no puede reclamar lo que todavía conserva. Cuando yo me paro ante un auditorio, cuando yo me pongo de pie ante mis dirigidos y les exijo autoridad, es porque ya la perdí. La autoridad no se reclama, la autoridad se gana con sacrificio, con esfuerzo, con integridad, con sapiencia, con santidad, con unción. Un día, algunos de los fariseos se levantaron entre la multitud y le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, usa tu autoridad sobre ellos, porque eso es lo que la gente espera de nosotros, que tengamos autoridad, que tengamos conocimiento, porque la gente va a llegar a preguntarnos y tú tendrás que dar respuestas a las inquietudes que te lleguen. No podrás de una forma simplista mandar a la gente a orar sin darle la respuesta a sus inquietudes. Del Señor, del Maestro del que hablamos hoy, también le exigían conocer y tener su doctrina permanente. Y dice la Biblia que se admiraban de su doctrina. Se admiraban de su doctrina por una razón muy sencilla, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Cuando tú te pares ante tu clase, la gente tendrá que saber que tú eres una autoridad en la materia, una autoridad que la has recibido por tu esfuerzo, por tu capacitación, por tu dedicación, por tu sacrificio, que tú estás parado ante ellos, no porque te acaban de hacer una concesión o porque te acaban de pagar una deuda. Nosotros no estamos sirviéndole a Dios por asuntos regalados de otros. Lo estamos haciendo porque hemos aprendido a poner nuestra vida en Dios. Y por eso estamos aquí. Y qué bueno que la gente entienda. Qué bueno que la gente nos admire. Y que no nos hiera nuestra susceptibilidad en el sentido de volvernos acomplejados, creyéndonos más que nadie. No, aquí no se trata de competir con el otro. Aquí se trata de que tú expongas tu doctrina, tu conocimiento y tu autoridad, y que la gente se sienta orgullosa de ese gran maestro que tiene al frente. Qué hermoso es escuchar congregaciones que se sienten honradas con ese pastor que tienen al frente. Para uno como colega es tan grato cuando alguien, al serle interrogado sobre ¿a dónde asistes?,
Él dice: asisto a la iglesia donde es pastor fulano de tal. Hace un tiempo se oyó una anécdota, pastores. Se encontraron a una anciana y alguien le preguntó y le dijo: hermana, ¿usted es creyente del pastor fulano de tal? El que estaba en el momento. Y ella dijo: no, yo soy creyente del pastor que se fue. Estoy en la iglesia donde pastoreaba fulano de tal. Mire cómo responde, ¿no? Ella se consideraba que su pastor no era el que estaba ahora, el que había estado antes. Qué bueno que a ti te recuerden, no por tus historietas o tus chistes, sino por lo que enseñas de verdad. Estos días, jocosamente, estábamos almorzando algunos pastores y uno de ellos contó una anécdota que le sucedió. Nos dijo: me encontré con una hermana de hace años, muchos años sin verla. Yo fui pastor de ella. Y me dijo: hermano, qué bueno volverlo a ver. Usted nos hizo mucha falta cuando se fue de la iglesia. Y él se sintió bien porque era una frase bonita. Pero luego le dijo: hermano, ¿cómo nos hacen de falta sus chistes? ¿Cómo nos hacen de falta sus historias graciosas? Y él en su mente decía: qué vergüenza, qué bueno que me recordaran por mi doctrina y mi autoridad, por mi moral y mi testimonio. No sé cómo te irán a recordar a ti esos niños que están dependiendo de tu palabra y de tu consejo. A los maestros se les pide capacidad e idoneidad. En Mateo 12:38, al maestro, un día le dijeron los escribas y los fariseos, le dijeron: maestro, es que me interesa mucho cómo encabezan la pregunta. Primero lo definen a él y luego le dicen: maestro, deseamos ver de ti señal. Mateo 12:38. Oiga cómo le dicen a un maestro: deseamos ver de ti señal. En otras palabras, ya que dices ser maestro, muéstranos tu capacidad, muéstranos tu idoneidad. ¿Será que un niño pudiera decirte eso a ti algún día? Maestro, quiero ver de ti señal. ¿Dónde está tu capacidad? ¿Dónde está tu idoneidad? ¿Cómo sabes hacer las cosas? Enséñalas. Dinos cómo se hacen las cosas. Con sobrada razón, el apóstol Pablo le dijo un día a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No dejes para preparar tu lección el sábado en la noche, ni aún te levantes el domingo en la mañana a prepararla. Toda una semana. A un pastor algún día se le acercó a alguien y lo escuchó predicar un excelente sermón. Le dijo: pastor, excúseme la pregunta, ¿cuánto tiempo se tardó usted para preparar ese sermón que acaba de predicar?
¿Y sabe cuánto le dijo que se había demorado para preparar el sermón? Toda la vida. Toda la vida. Un sermón no es lo que se prepara aquí o se expone en cuestión de 40 o 50 minutos. Los grandes sermones se preparan durante toda la vida y son los sermones que impactan. Por eso, ocúpate en lo que haces. A alguien lo admiraban tocando un violín. Tocaba su violín de una forma extraordinaria. Alguien no soportó la curiosidad y se acercó y le dijo: maestro, yo daría mi vida por tocar el violín como usted lo toca. Y el violinista le dijo: es que eso fue lo que yo di para tocar como toco. Nada de las cosas lindas de la vida son gratis. Todo lo que cuesta, todo lo de valor, todo lo valioso exige un precio muy alto. Las cosas que no valen nada, tú las encuentras tiradas en el piso. Tu gran liderazgo solo se encuentra pagando un precio muy alto. Por eso a ti se te puede pedir: maestro, queremos ver de ti señal. Muéstrame la señal que tú haces. Muéstrame qué es lo que tú sabes hacer. A los maestros se les pide que sean canales de bendición. Tú en cierta medida no eres la bendición. Tú solo eres el canal a través del cual viene la bendición. Porque aquí lo importante no es la vasija, es el contenido de la misma. Y tú y yo solo somos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y cuando hayas hecho la obra magnífica, siempre terminarás de rodillas diciendo: Señor, es solo para ti la gloria, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Alabanzas a Dios. Siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer, hicimos. Un día se acercó un ciego a Jesús y también usó la misma frase, la misma palabra, el mismo término: maestro, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: ayúdeme, maestro. Primero, antes de pedirle el milagro, le dijo qué era. Y el ciego le dijo: maestro. Y ahora sí, la petición: que recobre la vista. Primero le dijo: tú eres el maestro, y yo de los maestros espero que sean canales de bendición. Primero te digo lo que tú eres y luego te pido lo que quiero que hagas por mí: que recobre la vista. Es que de un maestro no se puede esperar menos. Los maestros tenemos que ser canales de bendición para que fluya la bendición de lo alto a través de nuestra vida. Tú eres ese canal que Dios usa. Manténlo limpio para que fluya la bendición a esos niños que crecen bajo tu enseñanza, bajo tu doctrina. A los maestros
no solo se les ve bien que tengan bondad, se les exige que sean bondadosos. Los 10 leprosos miraron al Señor y esperaban que tuviera misericordia de ellos. Pero como para no parar la coherencia del sermón esta mañana, ¿con qué término se refirieron a Él antes de decirle ten misericordia de nosotros? ¿Cómo le gritaron? Jesús, Maestro. Lucas 17:13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. De los maestros se exige que muestren toda su bondad, porque entre otras cosas, esa bondad es parte del fruto del Espíritu que Dios nos regaló. No es el fruto del cristiano, es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso tiene que estar en la vida tuya. Ese es el carácter de un cristiano y máxime de un servidor como eres tú. En la vida tuya hay unas virtudes que te engalanan. Tu mejor gala no es cómo te vistas, es cómo eres por dentro. Por eso arréglate. Como dice por ahí una canción, peínate el corazón. Peínate el corazón. A los maestros se les pide protección. Cuando uno tiene un buen maestro al lado, uno se siente protegido por él. Las dudas y los temores desaparecen. Ahí está el maestro. ¿Recuerdan la escena cuando Jesús despidió a la multitud y se subieron en unas barcas? Pero él estaba cansado, bajó, dice la Biblia, a la parte baja del barco, la popa se llama, popa, y se echó a dormir como normalmente suele suceder con un ser humano. Y sopló un gran viento y las olas se encresparon. Pero claro, la gente que iba en la barca sabía que ahí abajo estaba quien podía darles protección. Bajaron a donde estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y usaron el término del que estamos hablando hoy. ¿Sabe cómo lo llamaron? Maestro. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él era el maestro y a los maestros se les pide protección. A los maestros se les pide que conozcan la doctrina. Qué error tan grande el que cometen algunos pastores, considerando la escuela dominical, excúseme la expresión grotesca que voy a usar, como la caneca del reciclaje de los servidores en la iglesia. Se hacen todos los nombramientos y cuando se queda por allá alguno rezagado que no se tuvo en cuenta para nada, la solución es muy fácil. Pónganlo de maestro de escuela dominical. Qué error tan garrafal. Lo digo aquí sin temor a equivocarme.
Si alguno de los diáconos de una iglesia deben ser supremamente calificados antes de su nombramiento, deben ser los maestros de escuela dominical. Ellos son los que ponen las bases, y si la base está bien puesta, el edificio arriba se sostiene. Por eso que los pastores no cometamos ese error. Nuestros maestros de escuela dominical tienen que ser la gente más preparada en las iglesias. Que Dios nos ayude con eso. Al Señor un día, para medir su grado de conocimiento de la doctrina, usaron también la misma palabra que estamos usando. ¿Cuál es? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y es lo mismo que a nosotros un alumno nos puede preguntar en cualquier circunstancia, y tú deberás estar en la capacidad de responderle a un niño sus preguntas, muchas de ellas muy difíciles, porque si algunos hacen preguntas difíciles de responder son los niños, pero el maestro tiene que tener la capacidad para responder aún a las preguntas de los niños. En Hebreos, el capítulo 5 y el verso 12, hay una exhortación. Dijo el escritor: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tú no puedes ser un ignorante de la verdad de Dios. Tú no debieras ser un neófito en cuanto al conocimiento de la doctrina. Tú ya tienes que ser un maestro que conozca la verdad y que la pueda exponer ante los que la oyen. A veces la gente pide no solo que conozcan la doctrina, hay gente que va más allá y pide al maestro que declare hasta los misterios. Un día le dijeron al Señor, usando la misma palabra, ¿cuál? Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Pero empiezan diciéndole lo que Él es, maestro. Dicho de otra manera, como tú eres el maestro, debes tener aún hasta la capacidad de explicar misterios. A los maestros se les pide que muestren las directrices a seguir. Es que el que marca el paso, el que hace la primera voz, el que hace la primera guitarra, es muy importante. Y tú eres la primera voz. La gente espera que tú tomes la iniciativa. Nada más decepcionante que tener a un líder al que hay que empujarlo, por el que hay que decidir, del que no viene una directriz, el que no dice qué hay que hacer. Los líderes tienen que saber dirigir al grupo, porque ellos confían en él. Él tiene que mostrar el camino.
Un día se le acercó un joven rico y para pedirle una directriz, primero le dijo lo que él era. Maestro, dame una directriz, muéstrame un camino, dime qué hago, qué bien haré para tener vida eterna. A los maestros nos piden mostrar directrices a seguir. A los maestros nos piden que resolvamos las dudas de la gente. La gente está llena de dudas, de incertidumbres, de inquietudes. ¿Y a dónde acuden? A su maestro. En el capítulo 22 de Mateo, en el verso 24, se le acercan al Señor y le dicen: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y siguieron el relato, y cuando ellos resuciten, ¿de quién va a ser esposa él? O sea, unas dudas grandiosas, difíciles de responder, pero a los maestros nos hacen esas preguntas. Y tú tienes que prepararte para todo eso. A los maestros se les pide que brinden soluciones. Tú no estás puesto solo para poner críticas, para hacer comentarios sin profundidad. A ti no te están pidiendo que muestres los problemas, sino que brindes soluciones. Cuando tú vayas a donde tu pastor a rendirle un informe, no le lleves los problemas. Cuéntale a tu pastor cuáles son las soluciones a seguir. Es que un día al Señor también le dijeron: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Yo se lo traje a tus discípulos, pero ellos lucharon y no pudieron. Ahora te lo traigo a ti, porque yo lo que necesito es una solución. Mira a mi hijo en la situación en la que está, y eres tú el que me debe dar la solución a mi problema. Qué bueno que tú aprendas a dar y a buscar la solución para la gente que viene a buscarte. La gente no viene solo para que tú los mandes a orar. Abrázalos, pero diles qué hay que hacer. No los despidas en paz. No le digas a tu prójimo: ve y vuelve, que mañana te daré cuando tienes contigo que darle. A los maestros se les piden soluciones. A los maestros hasta se les pide que satisfagan hasta los deseos personales de los que nos siguen. Un día Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y lo que estaban pidiendo era un capricho: sentarnos uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo tuyo. Esos son caprichos de la gente. Pero a veces a los maestros hasta nos piden que cumplamos caprichos de la gente. Nos piden hasta que nos ocupemos de cosas secundarias de la gente. Un día al Señor se le acercó a alguien y volvió y le dijo: Maestro, mi hermano y yo recibimos una herencia
dile que la parta conmigo. Porque a los maestros hasta nos meten en problemas personales que no tienen nada que ver ni siquiera con el cielo. Pero ¿qué vamos a hacer? Somos maestros. A los pastores sí que nos pasa eso. La gente cree que el pastor es un abogado, que es un psicólogo, que es un arquitecto, que es un consejero de familia, que es un psicólogo, que es hasta partista de todo. A mí un día me hicieron en un congreso de unos temas muy difíciles. Alguien se paró y me hizo una pregunta, pero antes de hacérmela me dijo: hermano, y usted sabe la respuesta. Y le dije: ¿y por qué crees que yo la sé? Porque tú eres un pastor. Y me dijo más fuerte: y porque tú eres un miembro del consistorio. ¿Y acaso uno, porque sea lo que es, tiene que sabérselo todo? Pero así nos ve la gente. La gente cree que uno sabe de todo. Y bueno, ojalá supiéramos de todo para ser de solución a la gente. Y aquí voy a redondear mi tema esta mañana. ¿Sabe qué se espera de un maestro? Que sea digno de ser seguido. Ahorita llegué aquí y algunos de los pastores, muchachos, amigos, de una forma jocosa pero agradable, lo saludé y le dije: ¿cómo estás? Y me dijo una palabra muy bonita: siguiendo tus pasos. Obvio que yo sé que era una broma, ¿no? Pero qué linda frase, ¿no? ¿Cómo estás? Siguiendo tus pasos. Qué bueno que eso te lo dijera un niño a ti algún día. Que tú saludaras a un niño y le revolcaras la cabeza, así el pelo. Oye, ¿y tú cómo estás? Maestro, siguiendo tus pasos. Eso se espera de un maestro. Los maestros deben ser dignos de ser seguidos. Un día vino un escriba y le dijo al Señor, ¿cómo le dijo? Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Fundación Educación Cristiana Pentecostal